teniendo en consideración los eventos previos en la fertilización. Como les dije, la fertilización, como podemos ver en este esquema, ¿no? Que lo hemos visto desde el colegio, hace referencia justamente a la unión tanto del gameto masculino como el gameto femenino, ¿verdad? Si bien es cierto, podríamos decir óvulo, pero ya nosotros hay que expresarlo de manera más óptima. Lo que se llega a unir, y eso es lo que tienen que, ya primer concepto, es el espermatozoide, pero ¿con quién? Realmente. Con un ovocito secundario en metafase 2. Esa es realmente la respuesta óptima que ustedes deberían de dar, ¿no? Es el espermatozoide más un ovocito secundario en metafase 2. Si hay un ovocito secundario es porque también, me imagino ustedes estarán pensando que hay un ovocito primario. Y este, por lógica, tendría que ser más maduro o menos maduro que el secundario. Menos maduro. ¿Ok? ¿Está bien? Metafase, me imagino, les hará recordar lo que sería justamente la parte de ciclo celular, ¿no? La relación en este caso estamos hablando de metafase 2, como muy bien dices, estamos hablando de meiosis, ¿verdad? La parte de meiosis. Y eso está haciendo referencia a lo que sería justamente la gametogénesis. Por si acaso, la formación de los gametos es sinónimo que meiosis, ¿verdad? Gametogénesis es meiosis. Y en meiosis, recuerden que hay meiosis 1 y meiosis 2, que es diferente que la mitosis, ¿no? La mitosis básicamente relacionada al crecimiento, replicación, a diferencia de la meiosis. Ok, entonces hasta ahí, primer concepto. No es óvulo nada más, no. Ovocito secundario metafase 2. Otro concepto de esta lámina que tenemos que reconocer es que nosotros estamos valorando que este ovocito está en metafase 2. Y si ustedes se acuerdan de las fases, la metafase no es la última, ¿no? Había profase, metafase, anafase, telofase, ¿no? Entonces, ¿ha alcanzado su madurez dentro de todo? No. Ese es otro concepto muy importante. El ovocito secundario no está maduro, ¿sí o no? No está maduro. En el momento de la fertilización. Entonces, en el momento previo sería, ¿no? Previo a la fertilización. Previo a la fertilización. Pero, cuando se unen, ¿qué va a pasar? Maduran. Alcanzan su grado de madurez total. ¿Está bien? Esa es una pregunta típica de examen, ¿no? ¿Cuándo alcanza la madurez el ovocito secundario? Cuando se da la fertilización. Es decir, si ahorita estamos y valoramos justamente en alguna dama que no ha todavía concebido, que no ha tenido justamente alguna gestación, ¿podríamos decir que ha alcanzado alguna vez alguno de sus ovocitos la maduración total? No. Una dama que nunca llegó a gestar, nunca tuvo un ovocito que alcanzó el grado de madurez total. Porque para que se genere esto, tiene que darse la fertilización. ¿Está bien? Esa es una pregunta típica de examen. Por eso, recuerda que es en metafase. Es el segundo concepto. Tercer concepto. ¿Ok? Los gametos son descendientes directos, ¿ok?
son descendientes directos de las células germinales primordiales. De las células germinales primordiales. También es un tercer concepto. Ambos, obviamente, tanto masculino como femenino. ¿De dónde van a provenir? De las células germinales primordiales. Ese es un tercer concepto. Cuarto concepto, relacionado a este último, la célula, vamos a ponerle como sigla CGP, las células germinales primordiales se forman en la tercera semana. Esto también es una pregunta tipo, ¿ok? En la tercera semana. Entonces estamos hablando ¿en qué periodo? Preembrionario. Las células se forman en la tercera semana. Algunos libros, para que no genere dudas, muchas veces también colocan finales de la tercera, inicios de la cuarta. No está mal, pero en líneas generales, algunos datos que les voy a dar ya están direccionados a algunos exámenes tipo de nuestro país como el ENAM, donde las claves son las semanas o días que les voy a dar. ¿Está bien? Entonces, no es que esté mal una u otra, porque recuerden que este es un proceso, ¿verdad? Y es cierto, puede ser finales, etcétera, pero muchas veces lo podemos circunscribir como una idea que ya está un poco más estandarizada. Pero igual, si tú expresas la idea, estás dentro de lo correcto, ¿no? Y tiene lógica. Diferente que me digas, no, se forma en la novena semana. No, ahí sí, pues es descabellado, ¿no? Pero en cambio estás mencionando algo que está dentro de la lógica o que está dentro del proceso. ¿Ya? Eso se los digo, sobre todo porque van a ver de repente algún momento, en algunos procesos en particular, que ustedes digan, pues yo me acuerdo que era un día más, un día menos, ¿sí? Puede suceder. Generalmente en embrio pasa un poco más eso. Entonces, las semanas o días que les voy a compartir generalmente están relacionadas a claves de preguntas tipo, ya sean nacionales o internacionales, ¿ok? Para que lo tengan como referente. Muy bien. Entonces, las células germinales primordiales se forman en la tercera semana, que como muy bien hemos dicho, está dentro del periodo preembrionario. Si entre las claves no te viene preembrionario y te viene solo embrionario, ¿marcarías eso? Sí, porque les he dicho que algunos solamente lo denominan embrionario todo. Pero, ¿de dónde se forma? De la pared del saco vitelino, ¿sí? En la pared del saco vitelino. Entonces, ahí tenemos otro concepto muy importante. La gametogénesis, quinto concepto, la gametogénesis entendemos que es la formación de los gametos, ¿verdad? Vamos a tener tanto masculino como femenino. La gametogénesis cuando es masculino, se va a denominar espermatogénesis, ¿ok? Y en las damas se va a llamar oogénesis o ovogénesis, es lo mismo, ¿ya? Algunos lo van a encontrar oogénesis, como le estoy escribiendo, o algunos lo van a encontrar ovogénesis. Es lo mismo. ¿Está bien? ¿Sí? Chicos, ¿sí? Ya, muy bien. Oogénesis, espermatogénesis. Pregunta del millón. ¿Cuándo inician estos procesos? ¿En qué edad? ¿O en qué etapa de nuestras vidas? En la adolescencia, responde. ¿Estamos bien? ¿Sí? Cuando nos volvemos rebeldes. Ahí es. Las células se rebelan, ¿verdad? La respuesta es parcialmente correcta. La espermatogénesis inicia en la pubertad. Pero la ovogénesis
inicia antes del nacimiento. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Sí, antes de que nazcan. Todas ustedes, las damas que nos acompañan y las damas que están en el streaming, la formación de sus ovocitos se empezaron a dar antes de que nacieran. Entonces, ¿en qué momento? En el vientre de la madre, en la etapa fetal, básicamente. ¿Sí? Ahí empezó. Entonces también es una pregunta tipo. Nosotros nos demoramos más en madurar. ¿Sí? En la pubertad recién. ¿Ok? Pero hay un detalle que sí coincide en la pubertad, tanto en damas y en varones, en el sentido de reanudar. Porque hoy día vamos a aprender que si bien es cierto, la ovogénesis inicia antes del nacimiento, se detiene justamente también antes del nacimiento. Inicia, pero se detiene el proceso de maduración. Y es en la pubertad cuando se reanuda el proceso de maduración. ¿Entienden ese concepto, no? Entonces, se inicia la formación de los ovocitos antes del nacimiento, pero se quedan detenidos en una etapa de maduración. Ahorita lo vamos a ver, solamente estamos ahorita viendo como pinceladas para ubicar. Pero en la pubertad, ¿qué va a suceder en la pubertad? ¿Qué significa reanuda? Se vuelve a activar, ¿no? El proceso. Entonces, sí podríamos decir que tenemos en común que en la pubertad se va a dar este proceso de, gracias al pico hormonal, dado por FSH y LH, ¿no? De proceso de maduración. Eso sí. ¿Ok? Pero nosotros, en los varones, la espermatogénesis no inicia antes del nacimiento. Inicia después, en la pubertad. Estamos hablando recién con el pico hormonal. ¿Está claro hasta ahí? ¿Los conceptos? Muy bien. Entonces, la gametogénesis también, la gametogénesis, entonces, ¿qué les dije hace un rato? Que es un proceso de división celular y nosotros lo vamos a también conocer como meiosis. Son sinónimos de alguna forma, ¿no? Meiosis hace referencia a la gametogénesis, a la división celular. Ok. Entonces, el proceso, regresando al punto 1, de unión de espermatozoide y ovocito, que va a formar el huevo o cigoto. ¿Sí? ¿Dónde se van a unir? ¿En el cosmos? A nivel de la región ampular, en la parte distal del tubo. Ahorita lo vamos a ver. Y ahí es donde recién empieza todo este proceso sabio de la naturaleza para la formación de un nuevo ser. Otro concepto que tenemos que recordar es que en la meiosis, recuerden que se da una división uniforme del número de cromosomas, ¿no? Y esto también es muy importante luego para la parte del ADN y todo ello, ¿no? Vamos a poner aquí, justamente, haciendo el contraste de lo que hemos estado conversando, una pequeña tabla, ustedes con su regla a la más derecha de esta tablita, y vamos a poner aquí semana 3. ¿Ok? En la semana 3 ya hemos visto que viene a ser justamente el limbo, ¿no? Entre la pre y la embriogénesis, ¿correcto? En la semana 3, estimados, es de la semana a veces más preguntada porque se dan eventos cruciales. Eventos cruciales necesarios para que todo el proceso siga avanzando. Si no hubieran esos eventos, de verdad que no se podría generar la formación de un nuevo ser. Así de manera
mm, de repente lógica, algunos yo ya sé que han llevado embrión. ¿Qué creen que se tendría que formar o generar como proceso antes de una formación de los órganos en sí? Tejidos, ya, muy bien. ¿Qué más? Porque todo está iniciando de la unión de una célula, ¿verdad? Que se va a dividir en varias células, ¿sí o no? Ok. Entonces formará tejidos, es óptimo, válido. Recuerden que dentro de los tejidos, uno de los más importantes al inicio va a ser el conjuntivo, ¿no? El tejido conectivo especializado. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, sí, sí y no, porque eso está en el limbo. Antes del tubo tiene que formarse algo. Pero está bien, estás por ahí. La médula es mucho antes. Claro, es una división celular, es válido. Para yo poder subsistir en el día a día, al igual que ustedes, ¿qué tenemos que hacer? Movernos, claro, movernos, a alimentarnos, ¿verdad? Comer, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ahí están los nutrientes necesarios, ¿verdad? ¿Qué más tenemos que hacer? Respirar, ¿verdad? Para la relación del oxígeno, la hematosis, etcétera. ¿Ustedes no creen de que al favorecer, y eso genera una maquinaria importante desde el punto de vista de energía, ATP y todo lo demás, ¿no? Para la formación de un nuevo ser, que todavía no se formó ningún órgano, porque sabemos que la organogénesis empieza recién en la cuarta, ¿verdad? Finales de la tercera, cuarta. ¿Qué creen que va a necesitar recibir para que se pueda formar? ¿No necesitaría oxígeno? ¿No va a necesitar sangre? ¿No va a necesitar, entonces, por ahí, nutrientes? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué creen que se tendría que formar en la tercera semana? El cordón y la placenta van a estar relacionados en su totalidad, todavía no, pero sí ya están los indicios, pero se va a empezar a formar los vasos sanguíneos, los vasos. Ese proceso, porque ¿por dónde va a pasar la sangre? Por los vasos, ¿sí o no? Y si no hay vasos, ¿se va a poder pasar algo? No, no se va a poder pasar. Entonces, uno de los eventos que hay que reconocer que se va a dar es la angiogénesis, la formación de vasos. Primer evento. Otro evento que habíamos hablado es las células germinales primordiales, ¿sí o no? Claro está que entonces ya se formó el saco vitelino y todo ello, claro. Eso lo vamos a ver luego vamos a ir semana a semana, pero estamos teniendo aquí como concepto. ¿Qué más? Células germinales primordiales, angiogénesis, formación de vasos. ¿Qué más tendríamos que tener? ¿De dónde se forman los órganos? Los órganos se forman a partir de capas germinativas. No sé si alguno que llevó embrión lo recuerda. Se forman de capas germinativas. Para ser específicos, se forman de 3 capas germinativas. ¿Ok? Pero para que se pueda dar la formación a partir de las capas germinativas, primero tienen que formarse entonces las capas germinativas. Y ese proceso, que es el más preguntado, ha venido en los últimos exámenes, tanto de NAN y residentado, tiene un nombre propio, que se llama, le vamos a poner más grande, gastrulación. La gastrulación es la formación de las capas germinativas. ¿Ok? Porque ¿cómo voy a ver o voy a valorar que se van a formar los órganos si es que no tengo las capas? ¿Verdad? Pero tienen que formarse las capas germinativas para que se formen los órganos. Y esta formación de las capas germinativas, que se denomina gastrulación, está conformada por 3 capas, ¿no? ¿Cuáles son? Son endodermo. Miren, sean observadores, miren cómo lo estoy escribiendo. Endodermo, mesodermo
y ectodermo. ¿Qué se han dado cuenta? ¿Cómo lo he escrito? De adentro hacia afuera. ¿Y qué escribí primero? Entonces, ¿cuál será el primero que se va a formar? El endodermo, ¿ok? Y eso también es pregunta típica. El orden en el cual se van formando. Es de adentro hacia afuera, ¿ok? Endodermo, mesodermo y ectodermo. Y se da gracias a la migración celular, ¿no? Las células migran y gracias a esta migración se empieza a generar la conformación de las mismas, ¿sí? Es un disco trilaminar, así también se le conoce, disco trilaminar, porque ¿cuántas láminas tiene? Tiene 3, pues. Disco trilaminar. Ok, entonces tenemos eso. Y esto sí está relacionado a lo que estabas mencionando hace un ratito, en relación al tubo neural. Porque el tubo neural luego se va a formar, pero en el momento en el cual se genera la migración celular para la formación de esas capas germinativas, se van a hacer gracias a la placa neural, que es diferente que el tubo neural. ¿Ok? Entonces, para que se pueda dar la gastrulación, tiene que estar presente la placa neural. Y a esto póngale un asterisco, subrayenlo, píntenlo, no lo sé. Y tiene que aparecer la línea primitiva. ¿Ok? Es más, una pregunta tipo es, ¿cuál es el indicio o el hallazgo que me da justamente la información que se está dando la gastrulación? Es una pregunta típica. ¿Cuál es el hallazgo que puedo valorar para decir que se está dando la gastrulación? Ustedes van a responder la aparición de la línea primitiva. ¿Ok? Pinten eso, porque eso es importante. La aparición de la línea primitiva. Y generalmente, como clave en días, porque esto viene a veces en días, es en el día número 21. La aparición de la línea primitiva. ¿Y qué coincide? Pues, ¿no? 7 por 3, 21. Ahí está. Entonces tenemos angiogénesis, formación de las células germinales primordiales. ¿Qué van a formar las células germinales primordiales después? Los gametos. No se han formado todavía los gametos, ¿o sí? Podríamos, si yo voy a ser papá mañana, a mi pareja puedo llevar a hacer una ecografía y voy a poder saber el sexo del bebé en la 4ª semana, en la 3ª semana. No. Si te dicen esa información, te están engañando, ¿no? Si ni siquiera se ha diferenciado. Entonces ahí viene otro concepto más. En la 3ª semana no está diferenciado. Ahí va el segundo concepto, póngale una flecha. Y ahí viene otro concepto que tienen que saber, que es la diferenciación. ¿Cuándo se va a dar la diferenciación sexual? ¿En qué semana se da? En la 7ª semana. ¿Ok? En la 7ª semana. Entonces, ¿cómo se llamará antes de la 7ª semana en el proceso de diferenciación? Se conocerá como proceso indiferenciado o no diferenciado. Y a partir de la 7ª hacia adelante, proceso ya diferenciado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más nos falta? Ya tenemos los vasos sanguíneos. ¿Qué creen que nos faltan en los vasos? ¿Qué nos faltan? Los elementos formes. ¿Y cómo se llama la formación de los elementos formes? Hematopoiesis. Entonces, ¿en qué semana se va a dar? Que también esta ha venido millones de veces en examen. La hematopoiesis. La hematopoiesis por primera vez, ¿en qué semana se va a dar?
¿Qué semana, muchachos? Coro, ustedes están despiertos, vivos. ¿Qué semana? Tercera. ¿En dónde? En el saco vitelino. ¿Está bien? Tercera semana en el saco vitelino. Miren que les he dado bastante información, ¿verdad? Pero que es recontra, realmente direccionada a lo que sí o sí tienes que saber. No nos estamos yendo ahí por las ramas, no. A lo que sí o sí tienes que saber. Estamos hablándolo de punto de vista de orden. Y también para que lo puedas determinar por lógica. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda de algo que no pudo escribir o algo que no entendió? Es que cuando veamos el proceso de gastrulación, porque no lo hemos explicado, solamente lo he dado como concepto, vamos a ver primero que aparece una placa neural, que es como un disco largo, una plaquita, que cuando se forme una abertura, esa abertura se llama línea primitiva, las células van a empezar a migrar hacia adentro. Y ahí se forman las tres capas. A eso hace referencia. Por eso que para hablar de gastrulación, lo que les decía es que tengo que tener la placa y tengo que tener la línea primitiva. Porque si no hay línea primitiva también y solo hay la placa, no van a poder migrar. No van a poder migrar las células. Migrarán las células cuando aparece esa línea. ¿Ok? Entonces, cuando veamos esta parte, que lo veremos la próxima clase, mañana creo, entonces se van a dar cuenta, ok, aquí está la placa, acá aparece la línea y las células van a empezar a migrar. Por eso es que en esa migración, ¿hacia dónde van primero? Hacia adentro. Por eso primero que se forma el endodermo. Y luego, como las células van migrando, van cayendo, pa. Y luego en la segunda parte, mesodermo. Y luego va y se va quedando hacia afuera. Por eso que el ectodermo que forma la piel. Por eso el ectodermo que forma el sistema nervioso. Está más hacia afuera. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Es cuestión de imaginarlo. Ahorita como concepto, ahorita estamos viéndolos como conceptos y luego estos los vamos a profundizar, pero está muy bien tu pregunta. ¿Alguna otra duda? Entonces, ustedes van recién transformados en vulnerable. ¿Por qué en algunas fotografías dice que el corazón ya puede dar ecos cardíacos a los 21 días? Y también hay un estudio de Inglaterra que ha salido que realmente un estudio en los ratones y que es similar en los hombres, y entre los 16 y 21 días ya está empezando a participar porque hay Muy bien. Justo lo que les decía, y está muy bien tu pregunta. Aprovechando tu pregunta, para los que están en streaming, es la relación del corazón y desde el punto de vista funcional, cuándo empieza a latir, ¿no? Y realmente desde cuándo se forma. Esa es la esencia de la pregunta generada, que está muy bien. No es que esté mal la bibliografía, justamente les había dicho hace un rato, de que alguna literatura, porque justamente hay estudios que lo demuestran, refieren algunos aspectos que lo íbamos a mencionar en su momento, pero voy a aprovechar para ir haciéndolo. Que a finales de la tercera semana, tanto corazón como pulmones y cerebro ya están empezando a formarse. Y el primer órgano funcional, lo que ha dicho su compañero está recontra bien, es el corazón. El primer órgano funcional sí llega a ser el corazón. En la literatura van a encontrar que, van a encontrarlo, que la parte del primordio, ¿ya? Del primordio respiratorio y el esbozo cardíaco, sí lo van a encontrar, esbozo cardíaco y primordio respiratorio se forma a finales de la tercera semana. Por eso que ya prácticamente en la cuarta, sobre todo el corazón, ya empieza a generar su función. Y tiene lógica, ¿verdad? Porque ¿cuál es la función del corazón? Bombear sangre.
¿verdad? Es su propiedad más importante. Tiene varias, pero al final se circunscribe cada una de las propiedades del corazón en la característica de bombear. Eso se denomina gasto cardíaco, ¿verdad? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que va a ser bombeada por el corazón. ¿Estamos hasta ahí todos bien? Entonces, ¿de qué te sirve tener vasos sanguíneos? ¿De qué te sirve tener células por ahí si el corazón no va a poder distribuirlo? Por eso ahí entra a tallar lo que tú dices. Tiene que el corazón funcionar. Y lo hace. Sí está bien. Definitivamente, como tú muy bien dices, has revisado un artículo más novedoso y está muy bueno. A medida que vaya avanzando los hallazgos, estoy seguro que se van a encontrar nuevas cosas respecto a días y demás, ¿no? Pero en relación a la función, sí está demostrado que el primero es el corazón. Y ahí corroboramos justamente esta data, ¿no? De que gracias al mismo se va a poder empezar a generar la distribución de la sangre y en consecuencia esta va a ayudar a nutrir, a brindar oxígeno y energía necesaria para que se formen los órganos en general. ¿Está bien? Entonces, ese concepto, tengámoslo claro, está muy bueno. El tubo neural, por eso es que en algunos libros van a encontrar los finales de la tercera, es decir, aparición del tubo, ¿no? O empezar a formarse. El esbozo cardíaco y el primordio respiratorio están bien. Como les dije, está bien. Pero desde el punto de vista general, la mayoría realmente empieza a formarse desde la cuarta semana. Riñón, tubo digestivo, etcétera, cuarta. Los genitales también es la excepción, ¿ah? ¿No podrían formarse los genitales en la cuarta o sí? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Si han estado atentos. Porque estamos diciendo que la diferenciación en qué semana se da. 7. ¿Se podrán formar los genitales antes? No, pues, si ni siquiera se han diferenciado. ¿Qué genital se han formado? ¿No? Entonces, también por lógica podemos sacar. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, eso ténganlo claro, está muy buena tu pregunta también. Y esto nos ayuda sobre todo a contextualizar. No se preocupen que en realidad esto lo vamos a volver a ver en las semanas correspondientes, profundizando un poquito más. Pero así como hicimos el template de fisiología, ¿no? Que nos ayudó y si lo están utilizando, porque en las fisios que siguen, no sé si ya las han llevado, ahorita no recuerdo, van a llevar cardiorrespiratorio, ¿no? Con el Doc Manolo y ahí él también les va a explicar ciertos procesos. Y como ya hemos visto en generalidades, sigan el orden, va a ser más fácil recordarlo. De igual manera, ahorita yo les estoy dando un pequeño template de semanas, les estoy dando un template de procesos para que ustedes, cada vez que revisemos uno, se ubiquen desde el punto de vista de tiempo. ¿Ok? Muy bien. Esperemos de que entonces esté más clara la idea, muy buenas las preguntas, y vamos avanzando entonces.